Dios le bendiga, amados. Estamos en la segunda parte. Bendito sea el Señor. Pasará la iglesia por la gran tribulación. Ya nosotros dimos la primera parte. Hablamos de Daniel capítulo 7 en adelante, del anticristo, de las cuatro bestias y de cómo quebrantar a los santos, y que esos santos es la iglesia de Jesucristo, no es el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel no ha aceptado a Cristo, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, y que no todos por ser descendientes de Abraham y que son hijos de Abraham, sino son los que son en la fe, y que en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y dice que el Señor quitó la pared intermediaria que había, y que hizo de los dos pueblos uno, tanto de los de Israel como los gentiles, un solo pueblo, no que son dos pueblos, uno. Todos los que aceptan a Cristo, israelitas, no que judíos, bendito Señor, cuando aceptan a Cristo pasan a formar un solo pueblo, no dos pueblos. El pueblo de Dios es uno solo. Dice que salvará a Dios de todo pueblo, lenguas y naciones, porque el pueblo de Dios es uno solo. Todo aquel que acepta a Cristo es parte del pueblo de Dios. Todavía ellos no han aceptado a Cristo, aunque la nación tiene promesa, y en el posterior tiempo los dos testigos le van a predicar la palabra de Dios, y la nación será salva, todo aquellos que obedezcan y se arrepientan en el evangelio en medio de la gran tribulación. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos con Mateo 24. Porque habrá entonces gran tribulación. Oiga lo que dice Jesús. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y esos escogidos, ¿quiénes son? Somos nosotros. La gente quiere decir que son los 144,000 sellados. Somos el pueblo de Dios en general. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cuáles días? Los días de la gran tribulación, que son 3 años y medio, no son 7 años. Porque Daniel habla de tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12 habla de tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, de la mujer que fue al desierto. En el capítulo 11, verso 3, los dos testigos habla de 190 días, 1290 días, que equivalen a tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. Y en Apocalipsis 13:5 habla que su actuación será de 42 meses, lo mismo que 1290 días, y lo mismo que tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. No habla de 7 años por parte, habla de 3 años y medio. Y Jesús dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y esos escogidos somos usted y yo, amado hermano, que hemos aceptado a Cristo. Bendito sea el Señor. En el capítulo, Mateo 24:29 dice, e inmediatamente, oiga bien, estamos entrando en profundidad. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, habla de la tribulación, y es de la gran tribulación, que ya él habló en el capítulo 24, verso 21. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Note bien, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, habrá señal en el cielo y en la tierra, las potencias de los cielos serán conmovidas, las estrellas caerán del cielo, que no son las estrellas físicas, son los demonios. Recuerde que el gran dragón arrojó la tercera parte de las estrellas, que son 33.3. Bendito sea el Señor. Y dice que las potencias del cielo serán conmovidas. Y Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados que están en las regiones celestes. O sea, no son las estrellas físicas que van a caer. La palabra de Dios registra que las estrellas retraerán su lucero, y la luna también retraerá su luz. Y las estrellas no darán su luz, las estrellas físicas te dice que no darán su luz, no dice que van a caer. Cuando aquí dice que caerán, son los demonios, bendito sea el Señor, que van a caer del cielo, que operan en las regiones celestes. Y cuando Cristo venga va a haber un desalojo, el arcángel Miguel va a pelear con esos demonios, con el diablo y sus demonios, y van a ser desalojados, bendito sea el Señor, y caerán sobre la tierra. Y dice claramente, y verán al Hijo del Hombre, y verán, o sea que todos lo verán, esa es la segunda venida. Y vamos a ver qué dice más para adelante. Y la palabra esa palabra, bendito Señor, y es conjunción entre dos, en uno o dos elementos. Bendito sea el Señor. Y aquí quiere dejar dicho que es la continuidad de lo que Jesús está diciendo. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Te está viendo?
que dice claramente que después de la gran tribulación aparece en escena y mandará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. O sea, ahí Cristo viene a reinar con su pueblo. No es que no vamos, que vamos a durar 7 años en la boda del Cordero, en el cielo. Eso no es así como la gente ha dicho por mucho tiempo. Aquí dice que el Señor descenderá, bendito el Señor, y le verán, y entonces enviará a sus ángeles a que escojan, a que escojan sus escogidos, a que por los cuatro vientos a recoger sus escogidos, mejor dicho. Nos espera en la nube y de ahí descendemos. Es el mismo evento que habla en Tesalonicenses 4:16. Es el mismo evento. Lo que pasa es que aquí te habla claramente, te da una revelación que Pablo no te da, y Pablo te da otra que Jesús aquí no te da, que es que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos, y es el mismo evento de Mateo 24, no es otro evento, es el mismo evento. Bendito sea el Señor, porque aquí dice que manda a sus ángeles por los cuatro vientos. Pablo no lo dice, bendito sea el Señor, pero Jesús lo dice, que envía a sus ángeles y los recogen. Ahí levantan todos los muertos en Cristo que resucitan primero y nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. Se da cuenta, solamente es cuestión de pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Bendito sea el Señor. Y Jesús dice después, lo mismo que le dijo el ángel a Daniel, cuando Daniel le dijo claramente cómo es esto que no entendía. Le dijo, después de esos cuatro imperios, bendito sea el Señor, dice que claramente que el reinado se le será dado a los santos, y los santos somos nosotros. Por eso le aconsejo que vea la primera parte y siga viendo la segunda que está ahí, y todas las otras partes que faltan, para que pueda entender el estudio. Bendito sea el Señor. Jesús dice después, bendito sea el Señor. En Mateo 24, Jesús está hablando con sus discípulos y apóstoles. La gente está pensando, muchos dicen que con el pueblo de Israel. Recuerde que el pueblo de Israel nunca no aceptó a Cristo, y el que no acepta a Cristo, los misterios no pueden revelársele. Por eso dice Daniel que los impíos procederán impíamente y no entenderán. El impío no entiende las cosas espirituales, el natural no entiende las cosas espirituales, es el espiritual que entiende las cosas. Mateo 24, Jesús está hablando con sus discípulos, y hablar con los apóstoles hablando con la iglesia, que está hablando porque el fundamento son los apóstoles y los profetas, cuya piedra principal es Cristo mismo. Vamos a ver. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Lucas 21:7 también le dice lo mismo. Dice que los discípulos se le acercaron, no dice los gentiles o los que no habían creído en él o el pueblo de Israel, no, los discípulos. Discípulos aquel que seguía al maestro, sus enseñanzas, el que obedecía y que se habían arrepentido al Señor y le seguían. Lucas 21:7 dice, y le preguntaron diciendo, maestro, en Lucas 21:7, maestro, ¿cuándo serán esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, más no va, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y dice, el Cristo, helo aquí, helo allá, no le creáis. Bendito sea el Señor, dice la palabra. En Marcos 13:3 dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. O sea, los discípulos fue que le preguntaron, amado, está hablando con la iglesia, no es que hablando con el pueblo de Israel. Cristo no le está diciendo al pueblo de Israel, huyan, corran a los montes, porque ellos no aceptaron a Cristo, ni mucho menos iban a entender la profecía. Bendito sea el Señor. Jesús le hablaba por parábola a los gentiles. Gentil es aquel que no ha conocido a Dios, que no forma parte del pueblo de Dios. Nosotros éramos gentiles, pero ahora somos hechos pueblo porque le hemos aceptado. Y el pueblo de Israel ha pasado a ser gentil porque todavía no ha aceptado a Cristo. Como le dije, que por ser descendiente de Abraham, no que son hijos de Abraham, son según la fe. Y que hizo de los dos pueblos uno. O sea que tanto los israelitas y los gentiles, por un mismo espíritu, por medio de Jesús, tienen entrada al cielo cuando nos arrepentimos. O sea que no son dos pueblos, un solo pueblo. Bendito sea el Señor, aunque hay promesas para ellos de salvación. Jesús habla por parábola, pero a los discípulos y a los apóstoles le daba a conocer la interpretación de las parábolas. Mateo 13:36 dice, entonces despedida la gente,
Entró Jesús en la casa, acercándose a los discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió, él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, el diablo, es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Bendito sea el Señor. Aquí está hablando del fin del mundo. Bendito sea el Señor. Esa parábola tiene que ver con el fin del mundo, cuando del arrebatamiento y todo eso. Los misterios del reino son revelados a los creyentes, no a los incrédulos. Vamos a ver qué dice aquí en Lucas 8:5. Habla del sembrador, otra parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue ahogada por las aves, la otra parte cayó en la piedra, otra parte cayó en tierra y nació en tierra, y nació en los espinos, y los espinos la ahogaron, y otra parte cayó en buena tierra. Esa buena tierra somos nosotros los que hemos creído en el Señor, la iglesia de Cristo. Y si oiga bien, y después que Cristo da la parábola, dice la parábola en Lucas capítulo 8, verso 5 en adelante, en el 9, sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os he dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. ¿Se da cuenta? Viendo no vean y oyendo no oigan. Se refiere al pueblo de Israel completo. O sea, dice que le hablaba por parábola, no le daba a entender el misterio. Por eso dice claramente: pero a vosotros le he dado a entender la parábola. Bendito sea el Señor. Y le dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, a los otros, los que estaban fuera. Es lo mismo de Mateo 24, amado, que Cristo, los discípulos le están hablando a Jesús, Jesús le está hablando a los discípulos, le está hablando claro, no le está hablando por parábola, le está hablando literalmente, todo claro. Cómo va a acontecer todo, paso por paso, la gran tribulación, luego aparece Jesucristo, falso maestro, falso profeta, luego la gran tribulación. Es lo mismo que dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Primeramente Cristo habla de la apostasía, que vendrán engañadores, falsos maestros y falsos profetas, y luego habla de la gran tribulación, y ahí es cuando se manifiesta el anticristo. Y el apóstol Pablo habla de eso en 2 de Tesalonicenses, que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que no vendrá en nuestra reunión con él. Nos reunimos cuando Cristo venga. Tienen que, esas dos profecías ya hay una cumplida, que la apostasía ya está cumplida. Hoy hay más apostasía que nunca. Falta que se manifieste el hombre de pecado, para que entonces nos reunamos con él después que se manifieste el hombre de pecado. La iglesia va a pasar después que se manifieste. Se da cuenta que está hablando con los discípulos, y le dice que le hablaba por parábola a los gentiles, a los judíos que no habían creído, y a ellos, y a los judíos y a los no judíos que no habían creído, pero a los discípulos y a los apóstoles le hablaba la cosa clara. Vamos en Marcos capítulo, bendito sea el Señor, Marcos capítulo 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Los que estaban de él con los 12 eran creyentes también, discípulos. Los 12 eran los 12 apóstoles. Y le dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábola toda la cosa. ¿Se da cuenta, amado? Que Mateo 24 no está hablando con el pueblo en general de Israel, es con los creyentes. Y lo dice claramente, y le dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábola. ¿Se da cuenta? Los que están fuera son los que no creyeron en Jesús, los que no aceptaron su mensaje. Eso está claro, amado. Estamos con revelación del Espíritu Santo para gloria de su nombre y para edificación del cuerpo de Cristo. No voy a decir que los que creen que la iglesia se va antes, que están en falsa doctrina, otros no. Simplemente eso es un tema muy profundo y cada quien tiene diferentes posiciones, y yo amo a todos mis hermanos. El que crea que la iglesia se va antes, amén. El que crea que la iglesia se va a la mitad de la tribulación, amén. El que crea que la iglesia se va después de la gran tribulación, como yo lo creo por revelación del Espíritu Santo y por la palabra, pues amén. Eso no nos divide, sino que estemos juntos, que no tengamos la misma postura. Bendito sea el Señor. El Señor aclarará todas las cosas más luego. Bendito sea el Señor. Mateo 24:32. De la higuera aprended por la parábola, cuando sus ramas están tiernas y brotan los higos, los hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca la puerta.
El Señor está diciendo claramente, Mateo 24, 32, ya en Mateo 24, 29 y 31, dice Cristo que Él aparecerá y le verán que vendrá en la nube y enviará a sus ángeles a recoger sus escogidos. Y le dice, cuando vean todas estas cosas, Cristo le dice que vamos a ver todo esto. No como la gente dice en el capítulo de Lucas 21, 36, que dicen claramente que sean dignos de escapar de toda esta cosa. Cuando Cristo dice digno de escapar de toda esta cosa, está hablando de escapar del juicio de Dios y de la ira, no de la prueba, ni de la persecución, ni de la gran tribulación. Bendito sea el Señor. En Marcos, bendito sea el Señor, en Marcos 13, 28, dice, de la higuera aprende, vuelve y le dice lo mismo, la parábola, cuando sus ramas ya están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conocéis que está cerca la puerta. Oiga, los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos que tienen mucha coherencia y mucha similitud. Y hay escritos que están en Mateo, que están en Lucas y que están en Marcos y viceversa. Por eso le llaman los evangelios sinópticos. Bendito sea el Señor. Si me equivoco en algo, me disculpan porque podemos equivocarnos. Bendito sea el Señor. Y aquí en Marcos 13, 28 habla también de la venida de Cristo, habla de la tribulación, de todo eso. Le dice, cuando vean esta cosa, le dice, cuando de la higuera aprende la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conocéis que está cerca la puerta. ¿Está claro, amado? Lucas 21, 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuál es la redención? Cuando seamos levantados, seamos transformados en su venida. También le dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolas sabéis vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios, que está cerca su venida. Cuando veamos todo esto que Jesús describe en Mateo 24, y lo dice en Marcos 13 y en Lucas también 21 en adelante. Pero la gente no lee el 21, en Lucas 21, 28, que yo lo leí ahora mismo, que dice, cuando veáis todas estas cosas, sabéis que el verano está cerca, sino que nada más sacan la palabra de contexto y leen Lucas 21, 36 y dicen, cuando, bendito sea el Señor, lo voy a buscar aquí para leerlo con más claridad, bendito sea el Señor, hay poder en Jesús, bendito sea Jesús. Lucas 21, tiene problema, aquí lo voy a buscar en la Biblia, gloria al Señor. Lucas 21, ok, ya 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Suena como incoherente, aparentemente. Cuando uno no escudriña bien la palabra, uno se equivoca. No es que la palabra esté incoherente ni que la palabra se equivoca. Porque en el 21:36 dice, velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Pero Jesús dice en más para arriba, en el verso 28, que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También le dijo la parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, y viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, que sucedan todas estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Entonces la confusión está en el 36 por muchos hermanos que dicen, velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Sin embargo, Jesús dice que vamos a ver toda esta cosa, que aprendamos de la higuera, la de una parábola, cuando sus ramas están tiernas, que brotan, saber que el verano está cerca, saber que la redención, que yo vengo pronto, vengo y pronto será levantado el pueblo, mi pueblo, saber que el reino de Dios está cerca. Entonces, está incoherente el verso 28 y el capítulo 21:36, incoherente por muchos de nosotros que no hemos entendido esto. Dios me lo dio a entender por su misericordia, no porque sepa más que nadie.
El 36 cuando habla dice, velad pues en todo tiempo para que seáis dignos de escapar de todas estas cosas y de los juicios de Dios. Y yo le dije que la copa de la ira, bendito sea el Señor, la trompeta, todo eso va a suceder tanto el pueblo de Dios aquí. Porque le dije que en Israel, que cuando en Egipto llovió fuego y azufre, el pueblo de Dios estaba en Gosén y no pasó nada, y no le pasó a ellos nada, no llovió fuego y azufre, allá hubo tiniebla, tampoco hubo tiniebla en Gosén. Y Egipto simboliza el mundo, y el Señor me ministró que eso es lo mismo que va a suceder. No hay tercera venida, ni rapto secreto en su venida visible, como dice Mateo 24, 29, 31, que verán al Hijo del Hombre descendiendo en la nube, verán y enviará a sus ángeles a recoger sus escogidos. Eso está clarito, amado. Bendito sea el Señor. Seguimos con este estudio. Dice aquí, por ser hijo de Abraham, no por eso son hijos de Dios. Lo dije ahorita, lo vamos a volver a decir. Romanos 9:7, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac serán llamados descendencia. Esto es, no lo que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino lo que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea, no lo que son según la carne, según humanamente hablando, descendientes, que son descendientes de Abraham. No, es según la fe, lo que acepten a Cristo, porque el Señor le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y esa simiente es Jesucristo, bendito sea el Señor. Gálatas 3:7, sabes por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y las escrituras previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Se da cuenta? Que Cristo no está hablando con el pueblo judío en Mateo 24, está hablando con judíos claramente, pero creyente. No está hablando con la nación completa como muchos han malinterpretado esa cita bíblica, bendito sea el Señor. Los que son de fe son los hijos de Abraham, los hijos de Dios, mejor dicho. Bendito sea el Señor. En Hechos 3:25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro padre, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas la promesa y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Se da cuenta? Que mientras los judíos no han aceptado a Cristo, dice que tienen el velo, la ceguera espiritual, eso está en 2 de Corintios 3 en adelante. Tienen la ceguera que será quitada por Cristo. ¿Cuándo? Con los 2 testigos, cuando le prediquen el Evangelio. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Todos somos uno, o sea, el judío, el griego, el alemán, el chino, de cualquier nacionalidad de parte del mundo, todo aquel que aceptó a Cristo es uno en Cristo, forma parte del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Bendito sea el Señor. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy, heredero según la promesa, los que heredan, y vosotros sois de Cristo, ciertamente. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy, y heredero según la promesa. Hizo de los dos pueblos uno. Vamos a ver Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha de mano de carne, en la carne. En aquel tiempo estabais alejados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajeno a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora Cristo Jesús, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, oiga bien, de ambos pueblos, tanto de los israelitas como los gentiles, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Se da cuenta? Que todo aquel que acepta a Cristo es que el pueblo de Dios. Los judíos que no han aceptado a Cristo no forman parte del pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos la enemistad. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por
un mismo espíritu al Padre por medio de Jesús, los unos y los otros, por medio de tanto los judíos como los gentiles. Dice que somos un solo, hizo de los dos un solo pueblo, un solo pueblo. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. O sea, los santos que habla en el capítulo 7, de que hará guerra contra los santos y lo vencerá, se refiere a todo aquello que han aceptado a Cristo, no al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no ha aceptado a Cristo. Se refiere tanto a los judíos que han aceptado a Cristo, como a todos los que han aceptado a Cristo en todo el mundo. Esos son los santos. Es una revelación que el Señor me la ha dado fresquecita para su gloria. Bendito sea el Señor. Y dice claramente, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bendito sea el Señor. O sea, tenemos que edificarnos en el fundamento. Y ellos nunca hablaron, bendito sea el Señor, de que la gran tribulación es el pueblo de Israel, que le va a pasar tiempo de angustia para Jacob, que se basan ahí en Jeremías. Creo que versículo 30 en adelante. Y esa angustia es para toda la humanidad. Y Apocalipsis 3:10, tengo ese estudio, cuando dice, yo te libraré de la prueba que ha de venir, de la ira. No lo va a librar de lo que se llama la persecución, porque los decapitados murieron ahí y eran parte del cuerpo de Cristo. Porque dice claramente, bendito sea el Señor, que no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir de ojos. Unas partes morirán en la gran tribulación, otras partes estaremos vivos para cuando Cristo venga. Bendito sea el Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en 2 de Tesalonicenses, ahora vamos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bendito sea el Señor. Te dice que no vendrá en cuanto a nuestra reunión con Él, en cuanto a su venida y nuestra reunión con Él. No se dejen mover fácilmente, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El apóstol Pablo te está diciendo que hay dos eventos que tienen que suceder. Primeramente, la apostasía ya se cumplió y dice que y la manifestación del hombre de pecado. Pero ellos botan esa parte y dicen, sabemos quién lo detiene. Hasta que a su vez sea quitado, entonces se manifestará el hombre inicuo. Pero Pablo lo dice en el capítulo 2, en el 2 y 1, en el 2 en adelante, que no viene sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado. Y no nos reunimos con él hasta que no se manifieste el hombre de pecado, se cumplan esas dos profecías. Ya hay una que se cumplió, falta la manifestación del hombre de pecado. Dice, se sienta, dice que hace objeto de culto, dice claramente que se levanta contra todo lo que es Dios y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto. ¿Quiénes son los que hacen culto en la tierra? Son los cristianos, no es el mundo. Y se siente en el templo de Dios. La gente está diciendo que en el templo de Jerusalén, en el templo que están construyendo los judíos, no hay asedero bíblico para eso. Cuando dice que se siente en el templo de Dios, el templo de Dios somos nosotros. Primera de Corintios 3:16, porque somos templo del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 6:19, o no saben que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios muere en nosotros, y que este cuerpo no es de nosotros, sino que es de Dios. Se da cuenta que el templo somos nosotros. Ese templo de Jerusalén antiguo, de Salomón, era tipología de Jesucristo. Jesús dijo, tipología de Cristo y de la iglesia de Cristo. Jesús dijo, derribaré este templo y en 3 días lo edificaré. Le dijeron, que está loco. Esto lo hicieron en tantos años y tú en 3 días. Y no se dieron cuenta que hablaba de su cuerpo. Y nosotros somos el templo ya, no es el templo de Jerusalén donde el Señor habitaba, sino ya somos nosotros, no es el templo. Es muy profunda la revelación que hay ahí, amado. Y en Hechos 17, verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, el Dios que hizo todas las cosas que hay en él,
que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. ¿Se da cuenta? En templo hecho de manos humanas, no habita en un templo hecho de manos humanas. O sea, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitara algo de ello. En 1 Corintios 19:20 dice claramente que somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16, 17. Y somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 16:19. 16:19. Amén. ¿Se da cuenta, amado? Seguimos con este estudio. Apocalipsis 11:1. Entonces le fue dado una caña de medir. Vamos a leer, vamos a leer en el capítulo 3, 11:3. Daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio, que son 3 años y medio. Apocalipsis 12:14 dice, y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Que 3 años y medio son, bendito sea el Señor, 42 meses, que equivale a 1260 días, y se multiplica 360 por 3.5, que da 42 meses, que es igual a 1260 días. Amén. Apocalipsis 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. La bestia que vio es Daniel, la cuarta bestia. Bendito es el Señor. 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y su pie como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, que es el diablo, y su trono, y grande autoridad. Y vi una de su cabeza herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Te das cuenta? Dimos toda la cita bíblica, son 3 años y medio. 42 meses para actuar, ese es su tiempo que va a tener. 42 meses. No dice que una semana. Eso tiene otra explicación. La semana 70 de Daniel es para el pueblo de Israel, no es para el mundo. Para Dios quitarle, traer la libertad a su pueblo. Todavía el pueblo de Israel no ha sido libertado. Va a ser libertado con los 2 testigos, el del pueblo completo, en la gran tribulación. Tenemos un estudio de eso más luego. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dice Apocalipsis 13. Vamos entonces, bendito sea el Señor. Me paré sobre la arena del mar. Bueno, ya lo leímos eso. Bendito sea el Señor. Dice que abrió su boca en blasfemia, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre en el tabernáculo de los que moran en el cielo. Daniel 7:21 es el cuerno, es el mismo cuerno que es el anticristo, que abre su boca en blasfemia contra el Dios del cielo y contra los que están en el cielo. Pero dice en el capítulo 7, 26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio de la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y su dominio y todos los dominios le servirán y obedecerán. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Esta es la segunda parte, amado. Vamos con la tercera parte de vamos a dar la tercera parte de este estudio. Dios le bendiga, Dios le guarde, hasta otra nueva entrega. Bendito sea el Señor.